Bueno, perfecto. Cuando quieran, pueden empezar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo que organizamos desde la Maestría en Diseño Interactivo de FADU-UBA. El año pasado hicimos un ciclo que estuvo encabezado por Andrea Salzman, en la que también establecimos una serie de conversaciones con artistas y científicos, siempre rondando alrededor de estos límites, de estos bordes, que en este nuevo ciclo hemos llamado las fronteras móviles, ¿no? O sea, estos espacios difusos de cruce entre disciplinas que generan cosas tan interesantes y que cuestionan también la especificidad de cada uno de estos campos de intervención, ¿no? Durante mucho tiempo el arte era el arte y la ciencia era la ciencia, y digamos, a pesar de que la historia mundial está plagada de ejemplos donde se cruzan y donde hay distintos tipos de intercambio. Aquí también introducimos el concepto del diseño dentro de esta discusión, que también tiene sus límites y sus particularidades en relación con el arte y con la ciencia. Y en este caso, este año, la hemos invitado a Jazmín Adler, que es profesora de nuestra maestría, a que conduzca esta serie de diálogos, y una vez que acordamos la temática y demás, le dimos la libertad de que ella eligiera, bueno, le dimos la libertad, no se la dimos, ella ya la tenía, de elegir a los invitados, invitadas de este ciclo, y conformó un programa muy, muy rico, y estamos muy contentos de poder iniciar este ciclo aquí, y decidimos hacerlo de manera abierta a la comunidad, porque nos parece que esto también contribuye mucho a la discusión en general, también para dar a conocer un poco nuestro trabajo en la maestría, y bueno, y abrir nuevos campos de diálogo, nuevas relaciones y demás. Como primera invitada tenemos el enorme placer de presentar a Nicole L'Huillier, me disculpa si lo pronuncio mal, que es una artista chilena, pero que actualmente está viviendo en Estados Unidos, y que ahora Jazmín va a hacer una presentación en detalle de su perfil y su trayectoria. Y bueno, les agradecemos a todos y todas su presencia, y al finalizar la presentación de Nicole y el diálogo con Jazmín, se va a abrir la ronda de preguntas para todos los participantes, así que los que en algún momento tengan alguna inquietud la van anotando, y después se va a dar lugar un poco al diálogo general. Así que bueno, gracias, y adelante, Jazmín. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Martín, por la presentación. Gracias, Martín, y gracias, Ale, por este espacio y por toda la producción y por la libertad, está bien dicho, porque es en el sentido del espacio para poder armar este ciclo de forma libre, precisamente, así que me parece que la palabra es atinada. Bueno, la idea de este ciclo al que designamos Fronteras Móviles tiene como objetivo proponer diferentes diálogos con referentes artistas, investigadores, referentes latinoamericanos y latinoamericanas en la escena del arte y la tecnología, en sus diálogos precisamente con el diseño. La idea es poder ir en los diferentes encuentros como abordando diferentes temas que se van desplegando a partir de estos diálogos, así que imagino que en los distintos encuentros van a ir apareciendo temas diversos en función del perfil y de la trayectoria y de la producción de cada una de las personas que nos van a estar acompañando. Así que quiero agradecer muchísimo a las 4 personas que estarán acá cada 15 días los martes. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Nicole L'Huillier. A mí no me sale decirlo sin la E de L'Huillier. Está perfecto. Ahí va, practicando el francés.
Y bueno, realmente es una alegría tenerla a Nicole acá. Ella es una artista a quien admiro mucho y ya hemos tenido a veces la oportunidad de trabajar juntas. Les cuento, así que gracias Nicole por acompañarnos, por hacerte un tiempo y estar con nosotros aquí a la distancia. Nicole es chilena, pero en este momento está en Estados Unidos, cerca de Boston. Les cuento, voy a leer muy brevemente la bio para quienes no la conocen, para que puedan tener ahí su background. Nicole es doctoranda en el doctorado en Artes Mediales y Ciencias en el MIT Media Lab, en el grupo de investigación Opera of the Future. Es música experimental, baterista e integrante del dúo de pop espacial Breaking Forms. Trabaja con sonidos, vibraciones, resonancias y múltiples transducciones para explorar performatividades y agencias más que humanas desde lo micro hasta escalas cósmicas, así como para crear neorrituales membranales y resonantes, y para investigar las vibraciones y los sonidos como materiales de construcción para espacios e identidad que al mismo tiempo fomentan la colectividad y estimulan la imaginación de maneras no estáticas ni lineales. Desde una perspectiva antidisciplinar, Nicole trabaja con tecnologías nuevas y viejas para desestabilizar perspectivas antropocéntricas y explorar formas decoloniales de crear. Así que la idea es que en breve vamos a estar conversando sobre estos diferentes temas, o algunos de estos diferentes temas, porque son varios. Pero les cuento un poco cómo vamos a estructurar el encuentro o organizar el encuentro. Primero le vamos a dar la palabra a Nicole. Ella va a hacer una presentación de su trabajo y de sus trabajos durante unos minutos. Y después pensé en algunas preguntas para hacerle, como para ir rompiendo el hielo y entablar un diálogo, pero va a haber una instancia importante, o que para nosotros es rica, de preguntas por parte del público. De paso saludo a los estudiantes de Maedi y también agradezco la presencia de otras personas que se fueron sumando. Gracias ahí por el interés y por estar presentes. Así que, como decía Martín al principio, si van surgiendo preguntas o pueden ser comentarios también, no duden en pasarlas por el chat, y después en esta tercera instancia las vamos a ir recuperando para ir entablando ese diálogo más colectivo. Así que bueno, Nicole, te damos la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación tan completa. Gracias Martín, Ale, Jazmín, a todo el equipo por la invitación. Es un honor poder estar acá con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Aquí estamos. Entonces partimos. Fronteras móviles. Hola a todos. Muchísimas gracias por su atención. Es un gran honor estar acá digitalmente con ustedes y poder compartir esta conversación junto a mi querida Jazmín. Primero que nada, les quería contar un poco acerca de mi trabajo, que ya Jazmín lo repasó un poco en la introducción, pero un poco más en detalle. Yo diría que mi trabajo de investigación se centra en la exploración del sonido como material de construcción, un material de construcción que entrelaza agencias desde lo microscópico hasta lo cósmico, pero también estimula nuevos imaginarios, sensibilidades y colectividades de distintos tipos. Dentro de este marco, un tema muy importante en mi obra es la performatividad más que humana, donde sonidos y vibraciones pueden ser vistos como una especie de hilo que nos acerca a otras dimensiones de animicidad y dinamismo. Yo creo profundamente en el entendimiento de una ontología vibracional y cómo ésta nos puede entregar una serie de estrategias para reforzar distintas resonancias y alianzas con otros cuerpos, humanos y no humanos. Es como pensar algo así como entendernos como parte de una realidad donde todo está en constante oscilación, resonancia y relaciones. Digamos que estudio el sonido en este sentido y las vibraciones para poder crear ritos colectivos, ritos resonantes, ritos de transducciones desde distintas perspectivas, desde perspectivas multiespecie, multiescalares, multiagenciales, planetarias y también cósmicas. Como decía Jazmín, trabajo con tecnologías nuevas, pero también antiguas, tecnologías ancestrales, y suelo infiltrarme en distintos espacios
y grietas disciplinares, lo podríamos decir de esa manera, para desestabilizar perspectivas hegemónicas, perspectivas antropocéntricas, y así poder explorar maneras de coloniales de imaginar y estar en los mundos que habitamos. Esto ha sido para mí una especie de nave, donde muchas cosas se entrecruzan, como disciplinas, temporalidades, cosmologías, ritualidades, estados de conciencia, incluso distintos tipos de inteligencias imaginarios. Todo parte desde la idea de que, ya que todo lo que es materia tiene la capacidad de vibrar y resonar, vivimos en una realidad vibracional. Y en ese sentido, en esta realidad nada está estático y las cosas existen en constante oscilación, dinamismo, y si pensamos, esta es la característica principal de nuestra realidad, o las múltiples realidades que habitamos. Y desde ahí empiezo a trabajar esta teoría de la membrana, que tiene mucho que ver como un cuerpo central dentro de mi investigación de doctorado, y tiene que ver con pensar membranalmente, donde pensar membranalmente significa ser un cuerpo en oscilación, significa pensar y experimentar en una relación constante con otros, significa ser performativo y estar en flujo constante, pensando que si todo cuerpo es una partícula, de alguna manera, de una gran membrana distribuida, que está en constante construcción y rearticulación, podemos pensar que bajo este foco, el tejido social, o como a mí me gusta más decirlo, la membrana social, también incluye a cuerpos no solamente humanos. Entonces, desde la membrana podemos trabajar incorporando otros tipos de subjetividades y registros sensoriales, por ejemplo. Por eso yo creo que para mí explorar la membrana es una manera de pensar cómo podemos proporcionar y explorar o abrir distintos territorios que pueden configurar un orden más transversal e híbrido de las cosas y la realidad. Entonces todo esto tiene mucho que ver, dentro de mi obra como artista, de trabajar la membrana como un territorio para generar ritos colectivos y ritos resonantes. Les voy a presentar un par de obras y trabajos que he estado trabajando, experimentos en los últimos años, y los enmarco bajo el título de ejercicios de escucha mediada, entendiendo que toda escucha es mediada, y por eso es importante entender cuáles son las políticas de estas escuchas, y también acordarnos que no solamente escuchamos por medio de nuestros oídos, como inicio y provocación de estos ejercicios. Y el primer grupo de experimentos le llamo resonancias y transducciones, y este grupo tiene que ver con el entendimiento de cómo el sonido y las vibraciones activa, y al activar viaja por distintas materias, y estas activaciones no solamente generan que estos cuerpos sean dinámicos y fluidos a distintas escalas, pero también genera que estos cuerpos de alguna manera tengan en sí mismos, presenten comportamientos aleatorios, erráticos, presenten ciertas autonomías en las cuales, por medio de incorporar y como vivir en su propio cuerpo y en su propia materia vibraciones y sonidos, algunos elementos pueden incluso bailar, pueden desplazarse, moverse, generar coreografías de movimiento por medio de habitar e incorporar en su propia carne sus sonidos y sus vibraciones. Otro grupo lo pongo bajo el alero de comunicación y transmisión, y este es un grupo de experimentos y exploraciones que he estado desarrollando en distintos contextos, pero sobre todo trabajando la idea de arquitectura invisible, muy inspirado en un artista que es muy importante para mí, Juan Downey, artista chileno, que trabaja este concepto de arquitectura invisible, y yo lo tomo desde el sonido y desde el tema de las cosas que viajan en el aire, por ejemplo, como las ondas de radio y distintas ondas electromagnéticas. Entonces, en este tipo de experimentos he estado creando distintos radiotransmisores y receptores para crear performances en distintos espacios y crear radios piratas que se apropian por voces no solamente humanas. Y les quiero presentar, por ejemplo, este experimento que se llama Radio Híbrida, Hybrid Radio, que fue presentada en la Bienal de Arquitectura de Venecia el año 2018 en el pabellón de Lituania, que era el Swamp Pavilion, el pabellón pantano. Y para esta oportunidad me invitaron a hacer una instalación y una serie de performances y workshops,
y las partes de las performances fueron llevadas a cabo en los pantanos en las islas de Venecia, y creé distintos sistemas de microfonía, por ejemplo, distintos tipos de hidrófonos y micrófonos ambientales para poder capturar los micro movimientos, las efervescencias y ciertas actividades en los pantanos, y hacer un sistema de radio pirata que se proyectaba, se difundía en toda la isla de Venecia por medio de este sistema de escucha más que humana. Aquí pueden escuchar un poco. Bueno, ahí se pueden hacer un poco una idea de lo que fueron esas exploraciones. Después, otro grupo le llamo telemetría y cuerpas dinámicas, y tiene que ver con una serie de experimentos que he estado desarrollando en microgravedad, en gravedad cero, entendiéndolos de cómo distintos cuerpos que nosotros damos por sentado que son inertes en la Tierra, muestran de una manera muy vibrante su agencia, sus dinámicas, sus movimientos en otros ambientes donde uno cambia un poco las reglas de la física. Entonces, por ejemplo, nosotros damos por sentado la gravedad y vivimos en esta verticalidad y con los pies en la Tierra, que es esencial en nuestra vida planetaria, pero ¿qué sucede cuando estos cuerpos se llevan a otros lugares? Cuando exploramos otras maneras de habitar otros ambientes, y de repente estos cuerpos que inicialmente, por lo que ven en las fotos y el video, fueron inicialmente pensados como instrumentos musicales para tocar, para hacer performance en microgravedad y en el espacio exterior, se convirtieron desde esa idea de desarrollar instrumentos musicales para ser tocados en cuerpos que se tocan a sí mismos, y ya no son instrumentos que se tocan desde una verticalidad, no solamente física, pero también, digamos, política y agencial, pero también se tocan en una dualidad, en un dinamismo y en un baile en conjunto. Entonces ya no es el cuerpo humano tocando los cuerpos musicales, pero son estos agentes musicales bailando y en dinámica con los agentes humanos también. Después, otro tipo de exploraciones tiene que ver con coreografías vibracionales y en diálogo, por ejemplo, con distintos organismos y microorganismos. Coreografías vibracionales interplanetarias, en este caso, lo que muestro acá son un grupo de tardígrados con los cuales he estado trabajando el último tiempo, en los cuales hemos estado explorando distintas vibraciones y como modificando un poco el medio ambiente que estos tardígrados habitan, porque ya sabemos que son una especie invasiva en el espacio exterior, y entonces por medio de estas vibraciones yo puedo ver qué tipos de sistemas medioambientales ellos pueden considerar como distintas presiones atmosféricas, distintas maneras que los sonidos y vibraciones viajan en distintos medios, y poder especular un poco entonces en qué planetas podrían estos estar habitando, o cuerpos celestes de distintos tipos, meteoritos, lunas, satélites. Entonces ha sido todo un diálogo con los tardígrados desde la Tierra, pero también para el cosmos. Después, otro grupo muy importante para mí, que ha sido ha tenido más relevancia en el último tiempo, ha sido un grupo de experimentos de ejercicios de escucha que tienen que ver con la imaginación sonora y los pluriversos. Entonces, ¿cómo lo podría explicar? Es como desde el sonido, lo que ven acá es muy gráfico, es muy visual, es trabajo que al final de cuentas es trabajo audiovisual, pero la provocación para estas obras nace desde el sonido. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, que vamos a escuchar unos segundos de esta obra se llama Mapunauta, Nampungo Angulense, y fue creada con mi amiga y colaboradora Daniela Catrileo, poeta mapuche, feminista, que está hoy día en la quinta región en Chile. Creamos este poema sonoro en torno a la historia y los posibles viajes y aventuras de la Mapunauta. Esto tiene un origen muy inspirado en los movimientos de afrofuturismo y los afronautas, pero se basa en la cultura mapuche, en la cual pertenece Daniela, donde trae toda esta cosmovisión y desde ahí lo mezclamos con el espacio exterior
para ver quiénes han habitado en estos lugares que hoy en día tienen que ver con muchos espacios de mucho poder que se están privatizando, están siendo completamente legislados y privatizados en este momento, y hacia a modelos de extractivismo muy regidos por un canon de la ciencia y el desarrollo contemporáneo de Occidente. Entonces, como también hay otras maneras de abordar estos lugares, otras maneras de visitar estos lugares, como por medio de un poema sonoro también podemos narrar la historia de la mapunauta que ya ha estado acá milenariamente y no necesita quemar combustible fósil para llegar para allá. Entonces podemos decir que este tipo de experimento nace como un poema sonoro, y este poema lo desarrollamos hace 2 años, y ahora este año nos invitaron a continuarlo para una exposición en la que participamos, en la que creamos un componente visual, que fue un gran desafío, porque nunca fue intencionado como algo visual, pero desde el sonido nace lo visual. Entonces, desde la creación de mundo sonoro, desde una creación de mundo que no es completamente lineal, que no pone distancias entre los cuerpos, se crea este mundo visual que responde a eso. Y podemos decir que esta es una nave, como el sonido puede ser también una nave para rearticular la realidad y un poco entender que cuando proyectamos otros futuros, estamos también cambiando la manera en la que nos relacionamos con nuestros presentes y pasados. Aquí pueden escuchar unos segundos del Nampunguan Gulen Femat Punauta. Ale, 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 ale. Aluf, aluf. A, F, I, N, Nil, F, Mari, Vandien, Aya, resplandecemos como astros ahí. Bueno, ahí se pueden hacer una idea. Me faltó mencionar que ese experimento, la parte visual, la desarrollamos también en colaboración y en trabajo con un sistema de inteligencia artificial. Entonces también este mundo visual no viene solamente desde nuestros deseos, también viene de estas maneras híbridas de colaborar con distintos tipos de inteligencia, incluso fuera del cerebro humano. Y ahora les quería mostrar como última obra, esta obra que se llama La Paracantora. Y la Paracantora es una torre transductora viajera, es un artefacto que contiene distintos sensores medioambientales que son sonificados en tiempo real. La paracantora es una especie de parásito tecnológico que actúa como una medium un poco. Entonces, digamos que la paracantora es un puente entre mundos, y lo que hace es ofrecer un ritual de escucha de las voces silenciadas que nuestra percepción humana se olvidó de escuchar en distintos lugares. Entonces, este dispositivo fue para mí una herramienta de registro en estos lugares que fui a visitar, que fueron durante una residencia, la residencia Simetría, que tuve la gran suerte de poder realizar en CERN, en Suiza, en el Observatorio ALMA y el Observatorio Paranal en el desierto de Atacama, en Chile. Entonces yo fui a estos lugares con la paracantora y me ayudó, como que ella fue para mí una manera de tomar notas, y tomar notas desde otras sensibilidades para poder acceder a estos lugares un poco donde la tierra se convierte en un sensor, y la naturaleza y la cultura chocan y se funden de cierta forma. Entonces, en cada uno de estos lugares se realizó este rito de escucha, un rito de escucha de un poema sonoro, un concierto específico para ese momento en el espacio-tiempo. Y esto, bueno, hasta ahora nace desde muchas partes, sobre todo de yo poder acceder a estos lugares desde otras sensibilidades, por medio de la escucha, más allá de lo visual, pero también de estas fuerzas y agentes que nos rodean, que son invisibles, pero no por ser invisibles no existen. Entonces está toda esta idea de que, por ejemplo, el desierto de Atacama se ve y se tiende a catalogar como un espacio donde nada existe, un espacio vacío. Entonces esta obra nace de la idea de que no existe tal cosa como el espacio vacío, y que la ausencia de nuestra imagen no refleja la nada, como dice Marisol de la Academia, de la Cadena, y Mario Blaser. Es como la idea de que
por no vernos a nosotros en ese lugar, no significa que ese espacio está vacío, no significa que ese espacio se puede usar y utilizar y extraer como queramos, digamos. Entonces tenemos que tener los cuidados de poder acceder a estos lugares y entender las complejas capas que los habitan también. Aquí les voy a mostrar una pequeña síntesis de lo que fue este experimento para que se hagan una idea. Muchas gracias. Infinitas gracias por esta oportunidad. Ahora podemos abrir el espacio para la conversación y el diálogo. Por favor, hagan preguntas. Nicole, gracias por la presentación. La verdad es que súper interesante y estoy, mientras voy hablando, viendo cómo organizo las ideas en mi cabeza por todos los vectores que se abren, pero en principio pensaba que apareció al comienzo la cuestión de la membrana, ¿no? Que es la noción en torno a la cual estás trabajando en tu investigación de doctorado, que por otra parte es súper interesante para pensar esa cuestión, ¿no? Porque es un doctorado en el cual se articula precisamente la producción artística y la reflexión teórica, ¿no? O sea, no abunda ese tipo de programa en el ámbito de las artes. Y pensaba, vos me corregirás, pero digo, como un primer disparador, una cuestión interesante es que tu obra en cierto sentido, pienso yo, ¿no? Es como una primera idea que me aparece, pero tu obra en cierto sentido opera como membrana, ¿no? Porque en realidad, no sé si en todos tus proyectos, pero en muchos proyectos, en los que mencionaste acá y en otros, que seguramente después de esta presentación, o quizás antes, quienes te escucharon irán recorriendo, en muchos proyectos tu obra funciona como membrana o como elemento, digamos, articulador pensándolo desde el punto de vista del diseño, funciona como interfaz precisamente, ¿no? Ya que estamos en la maestría en diseño interactivo y frecuentemente en diferentes materias, ¿no? Se aborda la cuestión de la interfaz y acá estamos hablando de la membrana, ¿no? Que también tiene esa dimensión mediadora de instancias. Pero digo, tu obra puede ser pensada en este sentido como membrana, interfaz o elemento articulador de diferentes dimensiones de diseño, ¿no? Que van operando en simultáneo. Sobre todo pienso, ¿no? O sea, en tu obra claramente el diseño, la arquitectura, el diseño de espacio y demás opera un rol clave, pero sobre todo te quería preguntar por cómo se da en tu proceso de creación artística esta articulación entre el diseño morfológico, por un lado, digamos, de la pieza, ¿no? Porque en general es un aspecto bastante característico de tus trabajos, en el telemetrón o el telemetrón, ¿no? El instrumento, en muchas de tus piezas también aparece el parlante, ¿no? El altavoz, perdón, y el altavoz con una morfología, ¿no? Un diseño, colores bien característicos, por poner algunos ejemplos. Es decir, cómo convive esos diseños morfológicos y el diseño sonoro, que claramente también es un aspecto central. ¿Cómo se da esa articulación y en ese sentido, cómo podemos pensar a tu obra como una membrana, ¿no? Qué interesante eso. Nunca lo había pensado así como en la obra misma, como membrana, más allá de ser el tema de estudio y de investigación, digamos, pero como que se comporta un poco de esa manera. Y me gusta mucho verlo así. Yo creo que tiene que ver con
Bueno, hay muchas cosas que se cruzan en esta pregunta también. Y primero que nada, por ejemplo, me encantaría mencionar, sobre todo en este contexto de la maestría, yo vengo desde la arquitectura inicialmente. Yo estudié arquitectura en la Universidad de Chile. En Chile siempre hice música, siempre hice experimentos y empecé a armar mis propios sintetizadores, mis propios instrumentos. Durante la carrera de arquitectura traté mucho de aprender temas y nociones de acústica, de los comportamientos de los espacios, pero también el sonido y la composición como una metáfora también para composición espacial. Entonces yo te diría que desde ahí parte un poco todo, desde un alero de composición espacial, en el cual incluso cada obra en sí misma, por más que sea por decir, lo que importa o lo central es un sonido, es una experiencia sonora, vibracional, pero no carece de otras presencias también. Y a esto me refiero, por ejemplo, con que hay muchos movimientos y muchos artistas que respeto mucho, pero que trabajan obras sonoras y se mantienen ahí como de una manera, no quiero decir estática porque no me parece justo, pero se mantienen en lo sonoro e incluso tratan de no mostrar ningún tipo de aspecto visual, de color, y en algún momento, cuando yo inicié mis exploraciones sonoras, partí desde ahí y traté de decir, no, nada visual, porque estoy en contra de lo visual, y lo visual genera distancia, y el sonido es lo que realmente hace coalición y colectividad, y estamos todos vibrando y reconfigurando nuestra materia por medio de esto. Pero después también desde un entendimiento espacial de las cosas y cómo nosotros experienciamos y percibimos el mundo, es imposible categorizar y separar estas cosas. Entonces, como por decirte, desde mi aproximación muy desde la arquitectura de las cosas, desde esta composición espacial que más allá de crear espacios habitables, son gatilladores de relaciones, yo te diría que desde ahí viene, y esas relaciones no se limitan a una sola percepción, por más que queramos como darle más foco a una que otra, pero existen en convivencia con las otras. Si uno decide hacer una obra sonora donde solo hay un sonido, ese sonido igual va a habitar un espacio ya sea un cubo blanco, ya sea un espacio abierto, y eso es parte de la obra también. Entonces, un poco me amigué con lo visual desde ahí, al darme cuenta que estaba contradiciéndome a mí misma todo el rato, y me amigué con el uso del color, con el uso de formas, de elementos reconocibles como los altavoces, que significan cosas a nivel institucional, político, son cosas que usamos de alguna manera y se convierten en estereotipos o arquetipos, ¿cierto? Y las empecé a usar, y que el sonido también es parte de eso, y la obra se complementa con esos elementos también, y tiene que ver con eso. Es interesante esta cuestión de lo arquitectónico que mencionas, porque en algún lado vos comentás que en tus obras los sonidos, las resonancias, las vibraciones, ¿no? Pueden ser pensados como materiales de construcción, ¿no? O sea, para dar cauce y para dejar aflorar e inclusive barajar otros futuros, digo yo, otros futuros posibles o otros mundos posibles. Digo otros futuros posibles porque es la frase que en el último año, ¿no? O año y medio, año y pico en lo que va de la pandemia, es como uno de los hashtags, ¿no? O sea, ¿cuántas actividades hay con esa frase, ¿no? Con esa palabra? Por la importancia que tiene en este momento, la necesidad que tenemos también. ¿Sí? Totalmente, ¿no? Como de imaginar otros porvenires. Y entonces quería preguntarte cómo se puede caracterizar o cómo se puede definir esa dimensión constructiva, porque la inmaterialidad, entre comillas, de lo sonoro puede ser pensada como material constructivo bien preciso, ¿no? Bien concreto, y es así como operan tus obras, pareciera. En ese sentido, como una cosa que yo he ido descubriendo a través del tiempo y que aún me maravilla mucho en trabajar con sonido, es el hecho de que el sonido es algo que es un material, yo desde donde lo abarco como un material de construcción, siendo una entidad normalmente entendida como algo inmaterial, ¿cierto? Pero para mí es un puente entre el mundo material y el mundo inmaterial. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos pensar el sonido como agente mismo,
el sonido como algo que nos envuelve, el sonido como espacio, pero también el sonido como cualquier tipo de espacio no solamente es una cáscara, no solamente es la concha, pero el sonido también es un participante activo de esa relación. Entonces es un espacio que al mismo tiempo es un agente relacional. Y para mí va por ahí la idea de pensarlo como un material de construcción. Estos vínculos también tienen otras, digamos, otros tipos de profundidades y escalas. Otra escala que a mí me gusta mucho en este puente entre lo material y lo material del sonido es todo el tema de las frecuencias y las calibraciones en nuestras mentes, por ejemplo. Por ejemplo, cómo podemos entrar en distintos estados mentales, en distintos estados de conciencia incluso, cómo podemos alcanzar estados incluso alterados de conciencia por medio de sesiones de escucha, por medio de rituales sonoros. Entonces esa también es una manera de cómo el sonido como material de construcción de experiencia y por ende de realidad, porque la modifica en estos estados alterados de conciencia, construye otras realidades paralelas, esto como los pluriversos un poco que se habla. Y en ese sentido el sonido vuelve a ser un material, algo que es inmaterial, pero que cambia materialmente lo que está sucediendo en una realidad palpable. Esos son como ejemplos, y ahora también el sonido en sí mismo como activador. Entonces, como activador de cuerpos, suena un poco cursi, pero me encanta decirlo, que ahora estamos todos lejos, y por más que no nos guste, y todo eso, sí tenemos estas interfaces que nos acercan, que gracias a esta cosa yo puedo estar conversando con ustedes. Si no, habríamos tenido que esperar a que yo quizás viaje para allá o nos encontremos en otros lugares, pero en ese sentido estamos lejos igual. O sea, esto es una suerte, pero no estamos juntos y añoramos eso. Y la parte cursi, que a mí me encanta, es que de igual manera yo los estoy tocando con mi voz. Y a mí eso me trae un poco, me consuela un poco. De alguna manera, aunque esté comprimida, aunque no sea la voz que te estaría tocando en un espacio físico, nos estamos tocando, nos estamos comunicando, y a distintas escalas nuestros cuerpos se están reconfigurando con nuestras palabras y con las cosas que escuchamos. Entonces, también la importancia del sonido como material, como algo inmaterial, que viaja en la materia, que viaja en el medio, entonces lo va afectando, lo va rearticulando todo el rato y lo va activando. Ya que estamos hablando de precisamente estas relaciones entre materialidades e inmaterialidades u otras materialidades, como me gusta más pensarlo, ¿no? En definitiva, porque no nos encontramos ante la presencia de lo inmaterial, sino en todo caso de otras clases de materialidad. Ahí Juan Pablo Ferlat pregunta, en relación con la inmaterialidad del sonido, dice que quisiera saber si es posible desarrollar la idea de la paracantora como portal entre mundos. ¿Cómo se la puedo explicar un poquito más en ese sentido? Entonces la paracantora como portal entre mundos tiene que ver con eso que estaba hablando recién. Obviamente entre mundos a los cuales tenemos que sensibilizarnos de alguna manera, mundos que ya existen. O sea, la paracantora, si queremos ser más estrictos con lo que estamos hablando, como lo que dice Jazmín, que no son una o otro tipo de materialidad, pero son otras materialidades, es un espectro. Entonces no es como lo material y lo inmaterial acá, pero sino que es como una especie de membrana que es más como una gradiente, y en ese sentido también son gradientes entre estos mundos, un mundo muy binario, un mundo muy de la realidad estática y lógica que se nos enseña en la escuela, que yo lamentablemente crecí con eso y he tenido que ir desaprendiendo mucho a través del tiempo, y para mí en ese sentido la paracantora, posicionándose ahí, es un puente entre mundos, en el sentido de que se posiciona como algo que une estos extremos opuestos, estos polos, pero entendiendo que esos polos nunca existieron. Entonces nos muestra y devela como si agudizamos un poco más algunos de nuestros sentidos, si escuchamos con más atención, podemos estar en presencia de múltiples mundos y realidades al mismo tiempo. Jazmín, ¿puedo, si me permitís, una sí, por supuesto, sí, pregunta? totalmente.
Bueno, cuando hablaste, Nicole, empezaste hablando de la membrana y la vibración, inmediatamente mi mente fue hacia la teoría de las supercuerdas, ¿no? Y esta noción de que la realidad está conformada no por las 4 dimensiones que habitualmente creemos, ¿no? Las 3 dimensiones espaciales más la dimensión temporal, sino que hay 11 dimensiones temporales espaciales, ¿no? Eso es como que abre todo un campo de pensamiento y todo tiene que ver con eso, con la vibración y la ondulación de micropartículas. Así que veo que está muy en sintonía con las últimas teorías de la física actual, ¿no? Y me gusta mucho este comentario que haces sobre tocar con la voz, ¿no? Me parece que esa dimensión física del sonido y además de física afectiva, ¿no? Y veo que, bueno, yo no conocía tu trabajo, estoy sorprendido y muy curioso de conocer toda tu obra. Y bueno, me gusta mucho además cómo conectás digamos, todo el concepto del espacio como generación de sonido, como la condición necesaria para que el sonido exista, y a su vez la conexión con el pensamiento político, ¿no? Los agenciamientos, con las apropiaciones, con las negaciones de determinadas cuestiones, así que bueno, nada, muy bello trabajo, muy interesante. Gracias, Martín. Me gustó mucho. Gracias por tus lindas palabras y sobre todo lo que dices de la teoría de cuerdas, que creo que está todo ahí. Y un poco son estas cosas que de a poquito la ciencia occidental moderna ha estado como develando y develando por ciertos aparatos y dispositivos que permiten esas develaciones y también las alteran y las cambian a su vez. Me parece muy interesante que son cosas que también son intuitivas y yo creo que de alguna manera están codificadas en todos nosotros, son cosas que también distintas culturas ya las han tenido y temas de multidimensionalidad, de temporalidades espirales, por ejemplo, siempre fueron parte de eso y no necesitan a la ciencia moderna para que venga a decir, se descubrió, es como, siempre, también la palabra descubrir, ¿qué significa? Estas cosas están vibrando alrededor nuestro, entonces, ahí vuelve un poco el tema de la palabra, la pregunta de Juan Pablo en torno a la paracantora, es develar, es agudizar, es como abrirnos a ser un poquito más humildes y también conectar con otras realidades, cuerpos, ideas. Hay una cuestión que pienso que también, ¿no?, juega un papel acá bastante significativo, que en un momento mencionaste, que tiene que ver con lo impredecible, ¿no? Lo aleatorio, lo impredecible, también en sintonía con esta idea de la agencia relacional, ¿no? O de pensar a los agentes relacionales que están ahí, que están operando y que van en esta línea de las relaciones entre entidades, entre materialidades diversas. Entonces, no sé, una idea que me parecía es cómo juega este carácter impredecible del entorno donde las obras se emplazan en la modificación de las piezas en tiempo real, ¿no? Y te pregunto esto porque esta pregunta en realidad, o no sé, esta inquietud, un poco apunta quizás a pensar en la cuestión del tiempo real en el diseño, ¿no?, que es otro tema que nos compete. Y en el diseño donde muchas veces la idea digamos, suele haber como una tendencia, ¿no? No digo que sea una norma, pero sí una tendencia un poco inherente a algunas de las prácticas más tradicionales donde están sustentadas todavía, ¿no?, en el desarrollo de objetos físicos permanentes, ¿no?, en experiencias y productos que son controlados, que son organizados, que son estructurados en diferentes, ¿no?, campos vinculados al diseño. Entonces, ¿cómo esta cuestión del tiempo real pone en jaque estas nociones no convencionales en tu trabajo? Yo creo que va por la última palabra que dijiste, que son nociones más convencionales. Y yo creo que es importante empezar a ver cómo las cosas, por más que
de alguna manera tengamos el deseo de verlas estáticas, tengamos el deseo de verlas acabadas, no lo están. Entonces lo mismo pasa con las obras. Yo podría decir que la mayoría de mi trabajo, el trabajo que más me gusta que he hecho, es trabajo que ha salido mal, es trabajo que no funcionó como yo quería y se convirtió en otra cosa y de repente es una cosa en sí misma. Entonces yo creo que yo definitivamente creo en la virtud de dejar las cosas tomar su propio cauce, entender que incluso algo que está muy cerrado, entre comillas, como una obra sonora que dura, digamos, al aire 3 minutos y algo, y se pone play y se toca en loop en una sala de un museo, incluso eso no es estático, porque la sala del museo lo va a cambiar, la gente que habita esa sala la va a cambiar, quién lo escucha, porque la obra en sí misma no importa. ¿Qué importa una obra sin otros cuerpos resonando alrededor de ella? Entonces también las subjetividades de cada uno de estos cuerpos que resuena, los distintos registros de escucha, las distintas alteridades y individualidades, digamos, son súper importantes y modifican la obra. Y pasa, yo me imagino que, bueno, yo tomé como un curso que me llevó para muchos otros lugares, pero partiendo desde el diseño, en mis años de juventud, yo te diría que eso es algo que he tenido que ir desaprendiendo del aprendizaje del diseño para entender que el diseño también es algo que no es estático, es algo que no se ve, no es, por ejemplo, inocente al paso del tiempo, a decisiones también económicas y políticas, por ejemplo, la obsolescencia de las cosas. Hay como tantas cosas, tantos temas importantes en el cual no podemos seguir pensando en objetos de diseño como algo estático, ya sea una casa, ya sea un teléfono o una composición sonora. Tenemos que darnos cuenta que estas cosas no son estáticas y de distintas maneras. En mi obra artística yo lo toco de una manera muy más de que hay cierto grado de agencia, de animismo, de relaciones, de afectancia, de muchos afectos, pero también las hay en torno a longevidad, el comercio, el valor de las cosas, quién los usa, quién no, para quién están destinados. Todo eso hace que las cosas no sean estáticas. Entonces va más allá de la manera en que yo lo romantizo o lo pongo en juego en mi obra. Yo creo que también se toca desde distintos aspectos. ¿Puedo hacer un saludo especial? Por supuesto. Sirenite, vi a una persona que me acompañó en algún momento muy especial de esta cuarentena por medio de su voz atendiendo y quería saludar a mi Sirenite. Hola, bueno, estoy muy emocionado además de escucharte, tipo, lloro escuchándote y es como eso que dicen de la voz, es como, toca el cuerpo y modifica. Y si piensas, nosotros nos conocimos por pura voz. En una obra artística que Martín estuvo involucrado para las sirenes errantes, en el cual nos encontramos por medio de un Zoom y nos leímos unas historias y nunca nos vimos. Primera vez que te veo. Sí, y vos me leías en inglés y yo no entiendo inglés. Y después apareció ese texto de otra manera y fue como todo, como el poder del sonido y de otras dimensiones que te tocan y después llegó cómo afecta el espacio y el tiempo, ¿no? Como que viaja en otro orden de cosas afectivas. Bueno, nada, hermoso. Qué lindo verte. Bueno, un pequeño... un paréntesis. No, pero está bueno porque por esta cuestión del espacio y los espacios, ¿no? Porque definitivamente has trabajado en espacios muy diversos, Nicole, ¿no? Como tu obra recorre espacios muy distintos, pienso, desde el espacio con mayúscula, o sea, el espacio del espacio, hasta espacios de museos, ¿no? O espacios
museísticos, digamos, más tradicionales. ¿Y qué aspecto por ahí del diseño, digamos, espacial de tus obras dirías que juega un papel importante en tu producción? ¿O de qué formas estos recorridos por diseños espaciales tan diferentes, ¿no? En propuestas instalativas que precisamente tienen que considerar las especificidades de esos espacios donde las obras se emplazan, sentís que fue marcando Sí, definitivamente, y te diría que así como a nivel también de procesos de cada una de las obras, no son estáticos y no te podría generalizar. Yo creo que tienen que ver, cada obra tiene su propio proceso y metodología, todas sí desde un marco muy experimental, y cada espacio también lo tengo que abordar de manera muy precisa y específica. Por ejemplo, me ha tocado estar en espacios más convencionales, artísticos, como museos, galerías, algunas bienales, por ejemplo, pero también el hecho de hacer experimentos en espacios de experimentos, como dentro de una manera, mi obra también tiene mucho de estar afuera, de estar en relación, de relacionarse con distintos lugares y distintos agentes de esos lugares, y me ha tocado estar en espacios bien extremos, espacios de poca accesibilidad, espacios sin electricidad. Entonces me he tenido también que replantear qué significa la energía para la paracantora, por ejemplo, qué tipo de energía estoy usando, cuánta también, y no simplemente dar por hecho de que la que haya, o sea, la que uno, la del muro, qué significa el muro también, de dónde viene eso, cuáles son, cómo se tocan otras burbujas que llegan a ese espacio o no. Entonces yo creo que para cada obra ha sido importante pensar en eso, ha sido esencial. Sobre todo, bueno, un ejemplo concreto y un poquito más extremo fuera de lo convencional sería el telemetrón, que se prueba en un espacio de microgravedad que tiene condiciones específicas, que inicialmente, por ejemplo, yo tenía todo un sistema de radiotransmisores para enviar datos que generaban la música, datos MIDI para mapearlos a distintos sonidos, y de repente me dicen, no puedes usar radiotransmisores porque interfieren con las frecuencias de radio que necesitan esos aviones. Entonces sí fue como, ya, entonces claro, uno como que hay toda una serie de protocolos que dependiendo de donde uno está actuando y en relación, cambian las cosas como tienen que ser, y te da guiños, te da constricciones, que yo creo que al final de cuentas estas constricciones también son oportunidades, que yo creo que también el pensar que toda obra puede ser genérica y puesta en cualquier lugar es un error, y hay que partir desde la idea de que la especificidad es muy importante, y es algo que se tiene que considerar para cada momento, cada obra. Sí, es fundamental. Ya que mencionabas al Telemetrón, que es como uno de los proyectos más extremos, ¿no? Como más radicales y más disruptivos en algún punto también por todos los interrogantes que no sé, se abren como 1000 preguntas, ¿no? Ante esa obra y reflexiones. Si querés contar brevemente, porque uno de los videos que aparecieron era del Telemetrón, pero por ahí para quienes no conocen la obra, brevemente comentarla, ¿no? Bueno, el telemetrón partió como un instrumento musical electrónico diseñado especialmente para microgravedad o distintos tipos de gravedades, hacia la cero, digamos, baja gravedad. Y partió como un instrumento, pero ahora ya son varios y ya se convirtió en una serie. Entonces ahora hablamos de los telemetrones. Y el telemetrón es el primero, que no sé si lo vieron en algunas fotos, pero es una cámara dodecaédrica transparente que adentro tiene como unas cápsulas, y en esas cápsulas hay sensores giroscópicos básicamente, y al final de cuentas sí pudimos implementar un sistema de radiofrecuencias en otra frecuencia. Entonces lo que está haciendo es todas estas dinámicas de los sensores están siendo enviadas por radiofrecuencia a otro lugar, a un computador, donde se hace un mapeo de todas estas dinámicas de movimiento, colisiones, rotación y como velocidad de alguna manera, a sonidos, a frecuencias sonoras. Eso es el telemetrón, y después hemos desarrollado otros proyectos con mi colaborador Sans Fish y otros colaboradores, que se ha llamado la orquestra de Telemetron Orchestra,
que esa fue una serie de 3 instrumentos que se testearon y esos tenían la virtud ya de tocarse por sí mismos, de no necesitar una persona, un humano para moverlos, pero ellos ya eran independientes. Y ahora estamos trabajando otro telemetrón que se va a implementar en la Estación Espacial Internacional, pero lo vamos a testear este fin de semana en microgravedad. Y ese es uno más pequeño, que ya no envía las señales, los datos por radiofrecuencia, pero está todo en sí mismo, entonces el mismo cuerpo suena. Eso son los telemetrones. Ahí le fui pasando un par de links Buenísimo. sobre estos dos proyectos, el telemetrón y la orquesta. Quería invitarles, por supuesto, o sea, dijimos al principio si querían ir pasando preguntas por el chat, pero pueden desmutearse directamente e intervenir, o sea, con total libertad. Si quieren preguntas o comentarios, son bienvenidos. Jazmín, permiso. Yo lo que quiero es celebrar el encuentro en este evento que estamos creando, el encuentro que ha tenido Nicole con el compañero, y también la alegría de encontrar acá presentes varios profes de la maestría, como Guido Corralo, Juan Pablo Ferlat, y la presencia de Jorge Crowe, otro mago del sonido, que es una alegría tenerlo acá. No sé si se conocen con Nicole, sería bueno si no se conocen, porque, bueno, 2 magos del sonido. Parece que sí. Gracias por la intro, Martín. Y un gusto, Nicole, te estoy conociendo y estoy flasheando con tus palabras y con lo que estás mostrando. Mucho y dejándome gusto, tocar por tu presencia sonora. Mucho gusto, mago sonoro. Pesado el término, me pusiste el listón muy alto, Martín. No, me encanta. Gracias por el desafío. No es para menos. Acá bueno, acá yo no estoy allá, pero en Chile tenemos una gran amiga, la curadora y escritora Valentina Montero, que también es académica, y ella habla mucho del tema de los hechizos. Y hechizo, como un encanto, pero también el hechizo, no sé si lo dicen en Argentina, pero en Chile es algo hechizo, algo que uno hace con lo que tiene, algo que no está totalmente hecho, así que la magia se puede hacer desde distintos tipos de hechizos, no tienen que ser perfectos. Una Sí, querida mía en común entonces también, Valentina. Sí, acá apelamos más a la figura no muy afortunada desde mi punto de vista, que es la del atalo con alambre. Así como Gambiarra en Brasil, ¿no? Como esas figuras y el hechizo que viene como del mal hecho, ¿no? Del español antiguo. Hechizo como hecho a medias. Sí, y calza muy bien en todo eso. Uh-huh. Ha sido un gusto estar acá. Yo quería mencionar también para los alumnos que a Jazmín le pueden pedir mi contacto y si tienen preguntas, quizás no quieren comentar ahora, quizás hay mucha gente. Los invito igual con confianza a hacerlo, pero si no, también podemos continuar el diálogo fuera de acá también, para que sepan. Buenísimo. Ahí apareció la imagen ahí va, de 2 Juanes, de Juan Pablo y Juan José. Ahí. Adelante, O sea, cuando quieran nomás interrumpen y... Ok, no, yo tenía una pregunta. Hola Nicole, ¿cómo estás? Cuando tú hablabas del tema de la resonancia, cuando te refieres al tema de la resonancia, pones al cuerpo humano pues como, digamos, receptor y también pues como objeto resonador, ¿cierto? O eso pues como lo que entendí. La pregunta iría como, ¿en las obras hay algún momento donde consideres que ese cuerpo que resuena pues está siendo afectado específicamente para generar unas condiciones en ese cuerpo? Es decir, como que el cuerpo, como objetivo ya generar algo encima, pues en ese cuerpo humano. Sí, Sí, definitivamente. Y te diría, quería aclarar que lo entendiste
bien, que tiene que ver con esas resonancias también en los cuerpos humanos, pero no solamente. Entonces yo te diría que donde más he logrado entender ese fenómeno de las resonancias tiene que ver con cuerpos en los cuales he podido entender también sus frecuencias resonantes. Un ejemplo que sí tiene que ver con el cuerpo humano, por ejemplo, son las resonancias de ciertos líquidos, de ciertos fluidos del agua, que nuestro cuerpo también está tan materializado por eso. En nuestro cuerpo, otros tipos de frecuencias resonantes que podemos investigar son las de ciertos órganos, por ejemplo, los ojos, que creo que eran como 7.8 Hz o algo así. Hay otras frecuencias resonantes que pueden tener que ver con nuestra estructura ósea y como los huesos. Entonces, como que podemos entrar en una especificidad de activar realmente nuestra materia por medio de resonancias físicas, así como ya más palpablemente y concretamente se ve en otras obras mías en las cuales hay cuerpos que resuenan y bailan y esa obra tiene que ver que estos cuerpos incorporan en sí mismos una coreografía vibracional, pero también hay maneras de hacer ese tipo de gestos directamente en los cuerpos humanos a nivel físico. Ahora también está lo que yo hablaba antes de las calibraciones y un poco las sintonías también de las frecuencias en nuestras mentes, que tiene otro alcance de cómo resonamos, también es materialmente, pero no es solamente materialmente. Claro, yo también lo pensaba mucho con pues, estas resonancias magnéticas que se hacen en el cerebro, que como que Exacto. hacen sonar capa por capa el cerebro y van tomando fotogramas o eso es como lo que entiendo del proceso. Y nada, pues me parece muy interesante que estamos compuestos pues como de elementos orgánicos que resuenan a diferentes frecuencias, y como por ejemplo los mantras o canciones también maternales pueden generar como ciertas como estados de tranquilidad, como de homogenización de esas ondas. Definitivamente. Gracias. Gracias a ti. Buenas, hola Nicole, hola Hola. Jazmín, hola a todos. Me pareció súper interesante tu como cruce de una cosmovisión entre lo científico y lo místico, ¿no? Y quería preguntarte un poco eso, no es una pregunta como muy directa, sino como cómo es como tu estado de conciencia o de propuesta a la hora de tener que cruzar todos esos planos, ¿no? Como poder ir a trabajar al CERN o algún lugar como muy científico que tiene una propuesta como con una orientación de resultado científico y poder estar como también en ese estado de membrana de poder estar teniendo una obra que juegue en esos planos, y después, o sea, cómo es tu estado para con vos, ¿no? Como vos como para jugar ese lugar, y también si pensás o cuál es tu expectativa con respecto a cómo eso puede modificar tu obra como cosmovisión a un espectador o a un otro, ¿no? De generar como esas hibrideces. Definitivamente, qué buena pregunta. No sé si tengo una respuesta tan clara, pero voy a tratar. Yo te diría que tiene que ver con, de alguna manera, más personal. Yo creo que crecí y siempre he estado como medio en conflictos, conflictos personales, medio habitando, haciendo algo, pero también queriendo hacer otra cosa, entonces haciendo ambas y después como teniendo como dificultad de saber dónde estoy, de catalogarme, de decir, un ejemplo muy, muy básico, pero por decir, cuando yo recién salí de la Facultad de Arquitectura en Chile, estaba trabajando de arquitecta, tenía una banda, tocaba batería en una banda, y los fines de semana también era parte de un colectivo con unos amigos de un colectivo artístico. Entonces, en algunos frentes yo era Nicole la arquitecta, o Nicole la baterista, o Nicole la artista, depende con quién estaba hablando. Tenía como una especie de fragmentación muy conflictiva que me costaba mucho entender.
Entonces me costaba mucho también explicarme y entender y denominarme, identificarme, y de esa manera yo creo que ese es un ejemplo de muchos que me ha tocado vivir en mi vida. Pero desde ahí, yo creo que con el tiempo y con las oportunidades y por lo que he luchado, es por no vivir en un conflicto y no vivir en una fragmentación, y dejar de entender que tengo que cumplir ciertas casillas y tener una denominación, pero ir a todas. Y amigarme con esa idea, amigarme con la idea de que no necesariamente tiene que ser una cosa la que soy, con que me identifico, pero puedo ser múltiples al mismo tiempo, y eso está bien y está mejor para mí y bueno, para muchos también. Pero yo creo que va desde ahí, como esos cruces y esas hibrideces que se ven un poco en mi trabajo, vienen desde eso muy personal. Yo creo que buscan eso, buscan desestabilizar perspectivas muy lineales, muy estáticas, de incluso estos lugares, incluso lugares como el CERN o MIT, donde estoy trabajando ahora. También creo que es importante como entrar a estos lugares y traer estas bombitas medias como infiltrarse, porque lo interesante de poder manejar ciertos lenguajes más técnicos, más científicos, es que me abren esas puertas y la gente dice, ah, ok, hablemos con ella. Y de repente, y no saben qué pasó y explotaron otras cosas. Es como unas piñatitas, unos caballitos de Troya un poco. Y yo creo que para mí eso es algo que estoy recién empezando a entender mejor, o a desentender, de una manera que me parece más enriquecedora para mi trabajo y cómo quiero un poco desarrollarme en mi vida. No sé si esto responde a tu pregunta, pero creo que va por ahí. Creo que va Sí, total. como he logrado como surfear ciertos caminos para después como también romperlos. Sí, y me surge de lo que decías, que creo que el buen arte y también la buena ciencia surgen de una búsqueda, una necesidad de unidad, ¿no? Creo que ahí es como un punto del arte y la ciencia profunda. Y lo que sí me queda un poco ahí es cómo pensás eso que funciona con un espectador, con un otro, con alguien a quien va dirigido tu trabajo. Eso es bien interesante y creo que, claro, como no sabría decirte si eso se transmite también. Yo creo que también hay ciertas obras que se entienden desde distintas perspectivas y hay distintas capas de acercamiento. Algunas son mucho más de experiencia y de ver cosas vibrando en una sala, de escuchar y como darse el tiempo de estar en silencio, escuchando, recibiendo, aprendiendo a escuchar, sensibilizándose a distintas capas de sonido, incluso aparentemente imperceptibles, pero ir como recalibrando la escucha también. Entonces yo creo que hay harto de la obra que yo he desarrollado que propone una experiencia, pero ya después si indagas y vas como escarbando, te puedes ir encontrando con otro tipo de cosas, con ciertas técnicas, ciertas metodologías, que pueden venir desde la ciencia, desde otras prácticas también, otros saberes, otras también narrativas, por ejemplo, que pueden existir también discursos. Entonces creo que hay distintas maneras de ir acercándose. Yo te diría sinceramente que no sé si es algo que tengo como muy entendido, no sé si es algo que se transmite inmediatamente, muy bien. Yo creo que algunas obras son confusas, para algunas personas, que van, es como, todo se movía y vibraba, pero no entendí mucho, pero bueno, gracias. No me gustó. Nada, no entendí, y hay otros que es como, no entendí, pero me encantó. Entonces también tiene que ver y entra en juego las subjetividades de cada quien viene, y cuál es su nivel de atención, de querer participar, de querer saber más o no, y eso me parece que está bien también. Y como que por eso trato de, sí, dentro de la obra, de tener distintos grados de acercamiento, cosa de que alguien que no se le, que no se, no, yo no puedo pretender que todos puedan darse el tiempo y la energía de entrar en detalle a, y este dato venía de la constelación no sé cuánto, y era esencial, pero son distintas capas. Entonces yo creo que como artista sí me importa mucho generar
también capas más rápidas, capas más inmediatas, aunque sea para algo que fue raro, pero fue algo, en vez de que no sea nada. Ahí Martín estaba con la mano levantada, ¿no? Martín. Sí, yo quería decir algo. Quería que si podés profundizar un poquito de este comentario que hiciste de que las obras que más te gustan son las que salieron mal. Me encantó ese comentario y tiene que ver también con esta cuestión. En el diseño siempre se piensa en la eficacia, ¿no? Y en que la cosa funcione bien. Y parecería que en el arte no, que podría ser una diferencia entre estos dos campos, o en el arte también todo tiene que funcionar bien. No tiene, o sea, bueno, desde mi perspectiva, obviamente hay distintas perspectivas, pero yo, y también que es medio contradictorio en sí mismo de decir, y me salió mal, es como, ¿y por qué te tenía que salir bien? Pero quizás es por los espacios desde los cuales he estado operando últimamente, que tienen que ver con, por ejemplo, con espacios de rigurosidad científica, donde se esperan cumplir ciertas hipótesis, escribir papers, como que también me muevo en ese lugar, que se me hace raro, que quizás no es el lugar que más me gusta, pero también me gusta. También hay algo ahí que me llama la atención y que encuentro interesante también infiltrarse en esos lugares. Y desde ahí, un ejemplo que, bueno, que hemos hablado harto del Telemetrón, pero de nuevo es como un gran ejemplo de algo que salió mal, y porque salió mal, me encanta, y le agarré más cariño y entendí mejor lo que estaba haciendo con eso. El Telemetrón, por ejemplo, cuando, bueno, que lo expliqué en la presentación un poquito, pero cuando lo desarrollamos, teníamos, algo que no comenté, es que teníamos toda una serie de maneras de tocarlo, de coreografías, iba a pasar esto, íbamos a hacer esto otro, iba a sonar, iba a ser grandioso, y íbamos a ser como los maestros del Telemetrón, como por decirte, como casi como virtuosos del Telemetrón. Nos meten a un vuelo parabólico para experimentar gravedad, microgravedad, y yo no tuve ningún control ni de mi propio cuerpo. O sea, ¿cómo iba a aplicar todas estas ideas, coreografías, patrones y composiciones para el Telemetrón si yo ni siquiera podía ser? No, tuve que, en este estado flotando, es como, como que me tuve que recalibrar desde muchas maneras. Mi percepción estaba así como recalibrar, como los mapas. Y generando nuevos mapas. Y en ese nuevo mapeo de mi propio ser, y tuve que dejar ir como, en vez de que haya sido como un completo desastre y una pérdida de tiempo y recursos, fue como, para mí, ahí emergió el proyecto. Ahí emergió la obra, cuando el Telemetrón apareció por sí solo, como diciendo, esa aspiración que teníamos en un principio de que era un instrumento musical, en el cual nosotros teníamos que ejercer el control. El Telemetrón, nosotros no podíamos ni ejercer control sobre ni siquiera nuestros propios cuerpos. Entonces, ahí para mí fue cuando el Telemetrón se develó en lo que tenía que ser, que era esta idea de cuando uno saca cosas que damos por sentado, en este caso una fuerza física en nuestro planeta, cómo cambian nuestras relaciones. Y también cómo si nos abrimos un poco a este tipo de errores y un poco dejar de lado las cosas que damos por sentado y con las cuales funcionamos tan cotidianamente, tan en paz, cómo también cambiaría nuestra percepción de realidad, nuestras relaciones con otros cuerpos, con nosotros mismos. Entonces va por ahí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Jorge. Yo quería hacer una pregunta, sí. Viendo que partiendo del sonido te vinculás con territorios astronómicos, si tenés ¿cuál es tu reflexión en relación al vacío? Digo, pensándolo físicamente como un lugar donde no hay membrana, si me permitís acotar la interpretación. Si una interpretación ya sea formal, poética o alguna práctica artística que hayas hecho en relación a eso, a la idea del vacío. Yo creo que la idea del vacío, como un poco la idea del silencio, son maravillosas y son territorios que dan para tanto. Y
y también un poco para abrazarlas, para romantizarlas y también para un poco entenderlas desde otra perspectiva. Y a mí me ha pasado que tuve una experiencia conversando con un astrónomo hace un par de años y yo estaba hablando del vacío y que me maravillaba como la ausencia de medio, la ausencia de un cuerpo donde puede viajar un sonido. Y la primera cosa que me dijo este astrónomo, que todavía no la logro comprobar, así que no es como un hecho factual, decía, sí, sí hay sonido en el espacio exterior, y así como, ¿pero cómo? Onda, explíquenme. Y me dijo, claro, hay otro tipo de ondas sonoras, pero no sonoras en el sentido dentro del rango de escucha humana. Hay ondas larguísimas que voy a inventar, pero digamos que tienen kilómetros de extensión. Unas ondas bajísimas, bajísimas, que están viajando por ese vacío. No es absoluto, absoluto en todas partes. Y eso es lo importante de entender que son, no es como, por decirte, que hay como un muro y uno sale de la Tierra y es como vacío, y no vacío. Son también grados, entonces también, por ejemplo, hay sonido en distintos tipos de atmósfera, en las colas de algunos meteoritos, en algunos satélites también. Entonces existen sonidos que lo que uno da por hecho como este espacio vacío de la nada, también no está carente de, también existen a otras escalas, en otras dimensiones y como otros niveles de acceso. Y a mí Más que humano sería. exacto, y a mí eso me encanta también entender cómo vemos las escalas no solamente temporales, sonoras, pero también espaciales en ese sentido, de distancia. Porque una onda de tantos kilómetros para nosotros no significa nada, pero existe. Entonces, como también son esas relaciones que yo creo que son súper interesantes. Genial, gracias. Ah, y lo otro que te quería comentar, que tiene un poco que ver, no completamente que ver, pero otra cosa que me maravillé mucho y que donde también se basa harto la teoría de las membranas es desde el sonido primordial, que es este sonido, la primordial sound wave, la onda sonora primordial, que es momentos después del Big Bang, todo el universo era una masa, era un plasma. Esta masa plasmática era completamente un fluido de oscilaciones y que empezaba a chocar consigo mismo, como olas, como un océano eterno. Eso era todo. Y esas olas al chocar, que es lo que se le llama a eso se le llama la primordial sound waves, porque este cuerpo no había sonido que viajara fuera de él, pero el sonido viajaba dentro de él al hacer estos choques consigo mismo. Y esas ondas se plasmaron en el universo, están plasmadas en el cosmos y las podemos acceder hoy en día como radiación que existe. Entonces también para mí lo interesante de entender cómo nuestro origen no solamente es plasmático, desde ese sentido muy membranal, como de ahí venimos, nuestro origen cósmico, pero también por medio de ese origen de oscilación, esas oscilaciones no son solamente un momento de la materia, no son solamente cosas que yo accedo hoy en día metafóricamente o metafísicamente, pero son cosas que están plasmadas en el cosmos como una radiación, que le llaman el Cosmic Microwave Background, fondo cósmico de microondas. Entonces también es cómo entendemos cómo los sonidos con los cuales interactuamos se plasman en nuestras materias también. Y nuestra memoria material se va adecuando hacia ella, según ella. La radiación como un soporte de audio, ¿no? Claro. Me expreso eso. Como un vinilo o un cassette multicósmico y dimensional. Exacto. Gracias. Está muy interesante esto de los movimientos plasmáticos y del choque consigo mismo, ¿no? Porque estamos hablando permanentemente de las relaciones con otros componentes, con otros agentes, pero también está la composición de los propios cuerpos, o sea, la relación del cuerpo con el propio cuerpo, ¿no? Que también es como otro ingrediente a considerar. Claro, y el cuerpo no como un cuerpo unitario, pero también compuesto de otros diversos cuerpos también. Ahí Aurismar puede ser que tenía la mano levantada. Sí.
Sí. también quería hacer algún comentario. Hola Nicole, bueno, Hola. gracias por compartir todo esto. Me hiciste pensar como un montón de cosas, pero la que más todavía me resuena es el tema de los pensamientos. Viste que estás hablando dentro del tema del sonido, de las vibraciones, los distintos tipos de vibraciones y demás, y yo pensaba esta relación que hay con los pensamientos que dicen, o sea, los pensamientos positivos o los pensamientos negativos, que también obviamente generan situaciones y demás. Entonces es fácil verlo cuando uno escucha una música, si es una música alegre, como a uno le alegra, o sea, entonces esas vibraciones de esa música alegre causan un efecto en nosotros. O bien sea si uno escucha una música triste o una melodía triste, pues pasa lo mismo, ¿no? Tiene una consecuencia en nosotros. Y no sé si por ahí habrás pensado, o sea, o si es posible o algo, como un proceso como de ingeniería inversa, esto de que nuestros pensamientos, ¿cuál sería la música que causaran nuestros pensamientos? O sea, esto en sentido de cómo estamos vibrando, cómo sonarían esas vibraciones si pudiéramos escucharlos, ¿no? Porque a veces ni siquiera somos conscientes de lo que pensamos. Claro. Sí. Qué interesante, qué bonito pensamiento. No sé, yo creo que es algo que se podría experimentar y ver qué pasa. Yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho, un concepto que también es un hecho físico, que es un fenómeno, el tema de las transducciones y de cómo la energía transforma. Y yo creo que quizás hay algo muy transductivo en torno a eso de los pensamientos, que son un tipo de frecuencias que pueden encauzarse hacia otras frecuencias que podrían sonar eventualmente, que se pueden transponer, por ejemplo. Sería bonito, deberías hacer ese experimento. Bueno, yo no sé nada de esto, por eso capaz te lo planteaba a ti, porque por ahí sí tienes como las herramientas para probarlo. Yo solo se me ocurrió recién, pero no sé nada de ondas ni de transducción. Creo que es primera vez que escucho la palabra. Gracias. Yo creo que en ese mundo hay gente que ha hecho varios experimentos con sistemas EEG, como estos nodos cerebrales que van entendiendo los procesos de neurociencia. Claro, No manejo el lenguaje muy bien. Habría que buscar. Y ahí se han hecho ciertas cosas, pero claro, es distinto una actividad cerebral que un pensamiento. Yo creo que ahí el pensamiento es muy distinto. Entonces, sí. es bonito y poético dentro de la idea del pensamiento. Bueno, gracias. Lo otro sí que me hace pensar tu pregunta, y es algo como que me gustaría como simplemente comentar, es desde otro lado, no tiene mucho que ver directamente con la pregunta, pero me hace pensar también que, claro, que todo este tema de las calibraciones también lo tendemos a romantizar mucho, pero también es importante también recordar cómo el sonido y esta idea de proximidad, de presencia, de tactilidad, de coalición, de colectividad intrínseca, de esta no distancia que propone el sonido versus la visión, por ejemplo, que es algo que propone distancia inmediatamente, también se ha usado en contra de cuerpos resonando. Entonces el sonido también se ha hecho, de alguna manera, es importante también verlo desde una perspectiva no solamente romántica de esta coalición de cuerpos, pero también de cómo se pueden usar esto en contra de los cuerpos y cómo se ha hecho todo un tema de armas sonoras, por ejemplo, que es importante acordarse de eso también. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Tampoco, Nicole, te queremos sacar muchísimo tiempo de esta generosísima presentación y amorosa presentación también, hablando de lo afectivo. Yo feliz también, como decía antes, que si alguien tuviera alguna pregunta más específica o que le venga después, que entren en contacto. Y aquí estoy.
Buenísimo. Entonces después a quien quiera le pasamos tu contacto para que te escriba directamente. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por tu disponibilidad. Yo me quedaría charlando. Sí, está buena la conversación. ¿No? Porque en realidad da para muchos encuentros y muchas conversaciones, porque por todas las resonancias, valga la redundancia, de lo que queda ahí como dando vuelta, ¿no? Después del intercambio. Pero bueno, te agradecemos, ¿no? En nombre de la maestría muchísimo por tu tiempo, tu generosidad, por haber preparado esta presentación, por la apertura también para ir respondiendo todas las preguntas e intercambiando también tus pensamientos. Fue un placer escucharte, como siempre. Yo sumo mi agradecimiento y te digo que hay entre los estudiantes muchos proyectos muy vinculados al tema del sonido y quizá varios de los que están hoy presentes aquí quieran continuar el diálogo contigo o hacerte preguntas y demás, porque sé que hay muchos que están muy implicados en el desarrollo de proyectos sonoros, ¿no? Así que, bueno, agradecerte muchísimo y ojalá que podamos seguir manteniendo el diálogo y quizá pensar algún proyecto en el futuro. Me encantaría. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, vamos a dar por terminado, Jazmín, el encuentro. Antes de que se vayan todos a estas horas de la noche, recordarles que nos volvemos a encontrar en este espacio el 1 de junio. Vamos a tener a Luis Anotelo, artista brasileño que vive y trabaja en Berlín. Eso va a ser el martes 1 de junio. El 15 de junio nos va a acompañar Marcela Armas, otra gran artista mexicana. Y el 29 de junio, Guido Coralo, de Argentina, artista y también, bueno, docente de la maestría. Así que, bueno, ya más cerca de la fecha iremos compartiendo y recordando los temas de cada uno de los encuentros, pero les agradecemos mucho por haber participado y bueno, seguimos en 15 días. Muchas gracias. Y gracias a Jazmín por la impecable conducción. Gracias a ustedes. Gracias, Nicole. Beso enorme. Chao, un placer. Estamos en contacto. La seguimos.